agradecimiento por haber venido, ¿no? El agradecimiento por haber venido en forma puntual. ¿Sí, maestra? No sé si se escucha bien, o si me escuchan bien sin micrófono. Un cachito. Pero bueno, el motivo de esta convocatoria es un poco presentar en sociedad la última publicación, que es el tomo 4 de Breves Historias de 33, que es un tomo bastante especial para mí, porque me costó mucho trabajo llegar a entender cómo contarles una parte de la historia del 33 que fue demasiado conflictiva por la personalidad de Luca Burruti. En realidad, los primeros 3-4 capítulos del libro están dedicados a datos de la vida, de la obra y de las acciones de Luca Burruti. Eso en realidad, se lo confieso, fue lo que más trabajo me costó, porque si bien Luca Burruti es una persona de la cual nosotros hemos tenido a lo largo de mucho tiempo, siempre por una cosa o por otra, noticias de él, tanto a favor como en contra de sus acciones, no podemos dejar de reconocer que Luca Burruti es el verdadero creador del departamento de 33, entre otras cosas. El libro entonces comienza, a ver si esto marcha, a Karino si no estamos ahí. El libro comienza con una serie de apuntes entonces sobre Luca Burruti, apuntes de datos biográficos, apuntes de hechos y cosas que marcan su personalidad, actividades que cumplía, sus influencias y cómo las usaba. Mi opinión en cuanto a su increíble inteligencia y su ambición desbordante con un ego superlativo. Él debía ser el primero en todo, aun cuando lo relataba él, y cuando no lo relataba él quedaba malísimo porque no era el primero. También tenemos algunos ejemplos en el libro, y en definitiva fue un hombre admirado o resistido, pero indudable gestor del progreso del departamento en los primeros, yo diría que 35 años. Luca Burruti genera, además, el primer relato conocido, o el primer relato que yo conozco, sobre 33. Y es un relato que le hace al jefe de la Oficina de Inmigración de Montevideo en el año 1870. Acá está la carátula del libro, es el informe anual de 1869 que se escribe en el 70. Y en ese libro hay 2 o 3 publicaciones de Urrutia. Recuerden que aún éramos parte de Cerro Largo. Y ahí Urrutia cuenta que la primera casa se construyó en el año 1857, que con 12 años de existencia la población tenía 500 habitantes, la mayoría españoles, que residen en Casa de Azotea. Los solares cuánto medían, y acá, ya al principio, yo no les conté, en el libro lo dicen, pero no les conté de su biografía. Luca Burruti llega a Uruguay con 17 años, en 1856, llega de su España natal, se encuentra en algún lado de Montevideo o del camino, eso no lo sabemos, con las carretas de Miguel Palacio, que venía hacia 33, que Miguel Palacio era el comerciante que tenía el comercio acá, lo recoge
lo trae, lo hace su ayudante y a partir de ahí comienza su vertiginosa carrera de éxitos. Ya en el año de 1866 se va a estudiar, perdón, en 1866 vuelve, después de haber sido a estudiar notariado a Montevideo, vuelve escribano y ahí empiezan los grandes negociados de Lucas Urrutia. Lucas Urrutia, entre otras cosas, le compra 3 acciones de las que eran las acciones fundadoras del pueblo a 3 de los 16 socios accionistas y envuelve en sus redes a otro de los accionistas y termina siendo el mayoritario y el decisor de muchas de las decisiones tomadas por la comisión fundadora, al punto que alrededor de 1869-70 Lucas Urrutia, por intermedio de 2 personeros, de 2 personas que no eran él, compra todos los terrenos, todas las chacras que quedaban sin vender de la sociedad fundadora. Es lo que da origen luego a un tema que casi todos conocemos, que es el famoso pleito del ejido, porque él sostenía que entre todas esas tierras que compró entraban las tierras del ejido que nunca habían sido declaradas públicas. Bien, en este relato yo les estaba contando de 1870, él dice en una parte que las chacras están todas vendidas por la sociedad fundadora, pero hay una persona aquí, hablando de 23, que es propietaria de 50 chacras, que las tiene para proporcionar a la gente laboriosa y que las ofrece a cada chacra por 20 cuadros. O sea, lo que quería era vender su chacra. Es un tipo que le volaba la cabeza, ¿no? Habla con la gente de inmigración para vender la chacra que había comprado al bajo precio de la necesidad de los accionistas. Entonces, este es el primer ejemplo del relato de cómo era 33 en esa época, porque además sigue acá la carta, que yo la publiqué un poco resumida, pero habla de la fertilidad de las tierras, que está demostrada, da ejemplos de cuánto sembraban de trigo, habla de las dificultades para moler, porque había solamente una tabona, que dicho sea de paso, si les cuento que la tabona que había no era la de Perinetti, que pensamos que era la primera, sino que era la del presbítero Rivas, que estaba en el fondo de lo que después fue la panadería de Riel. Habla del consumo de harina, y acá hay algo importante. Ya en aquella época se hablaba de la proximidad de los consumidores de Brasil y que la influencia hacía que los cereales tuvieran un buen precio. Entonces también era otro atractivo para que vinieran los inmigrantes. Esto se ilustra con una foto de los primeros años del siglo XX, de una trilladora que allí el tractor que se usaba en ese momento. Bien, y de 1870, siempre hablando de la gestión y la influencia de Lucas Urrutia genera, siendo secretario de la Junta Económica Administrativa, de la Comisión Auxiliar de 33 de la Junta Económica Administrativa de Cerro Largo, genera un informe que durante muchos años se consideró el documento madre de la historia de 33. Este informe también es sumamente conocido. Yo hago una breve síntesis en el libro, pero es tan completo que contiene todos estos ítems. Habla desde la policía municipal, estamos hablando de 1872. Acá viene lo que hablamos con José el otro día, ¿verdad? Y en el medio de todas esas cosas usa su influencia, su conocimiento, obviamente su inteligencia, para asociarse
él llevaba los asuntos de la familia Dávila, o de Ávila, o Ávila, que tuvo un pleito por una compra con los terrenos de Bauzá, que eran alrededor de 14, 15 suertes de estancia. Cuando se soluciona el pleito, que finalmente la gente de Ávila no tuvo que volver a comprar, que Sousa Ávila no tuvo que volver a comprar el campo, se muere de Sousa Ávila y el campo lo heredan en su mayoría las hijas de Sousa Ávila. Y había un señor que se llamaba Teodorino Fariña, que era casado con una de ellas, y le compra a sus cuñadas la parte de ella de la herencia, y obviamente también tiene que pagarla, ¿no? Porque la cuñada también tiene que pagarla. Para comprar esa herencia, él hace un préstamo con el Banco Mauá y obviamente que a los 2 o 3 años, entre la crisis y los problemas, no lo puede pagar. Habla con Urrutia, Leardón y Perezoso, le ofrece o hace o realiza junto con otro personaje, una persona de su conocimiento, que era Benigno Royal, hacen una sociedad de 3, comprándole a Fariña 6 suertes de estancia de las 10 que tenía, prácticamente sin plata, solamente haciéndose responsable de la deuda ante el Banco Mauá. La sociedad se forma, si mal no recuerdo, en 1870 o 69. Benigno Royal era el encargado del trabajo físico, del trabajo de capataceada del establecimiento. Lucas Urrutia era el encargado de llevar los papeles, de todo lo que fuera concerniente al negocio, y Teodorino Fariña vivía en Yaguarón y no tenía influencia en ese negocio de la sociedad. Hay una cantidad de condiciones que pone la sociedad, pero lo más interesante de todo esto es que al poco tiempo de haberse hecho ese negocio, se funde el Banco Mauá. Y Urrutia, ni Leardón ni Perezoso hace contactos para pagar barata la deuda que él tenía, o que ellos tenían con el banco, con la garantía de esa tierra. Entonces, de alguna manera, que no la tengo muy clara porque no lo dice en el documento, seguramente pidiendo préstamos en otro lado, paga con muy poca plata la deuda que le había costado comprar las 6 suertes de estancia con la Royal, y deshace la sociedad en menos de 2 años. 10 suertes de estancia, son 27.000, 28.000 hectáreas. En 2 años deshacen la sociedad. Van a sorteo con se arman 3 partes, es algo relativamente largo de contar, pero está contado en el libro. Se arman 3 partes del establecimiento. Él había comprado 6 y él había quedado con 4. Entonces dejan una parte afuera del sorteo, hacen 3 partes de 3 suertes de estancia, se va a sorteo y Lucas Urrutia sale beneficiado en el sorteo con la estancia El Paso de la Laguna, que seguramente no era esta casa que estamos viendo, seguramente esa casa la vuelve a ser en ese mismo lugar donde estaba la casa original, la vuelve a fabricar a su gusto. Pero lo interesante es que a partir de un negocio, como digo, con inteligencia y suerte, es que hace el despegue grande de su fortuna, ¿no? Porque se queda con, creo que eran 8.500 cuadras, ¿no? ¿Sí? Prácticamente sin invertir mucha plata, porque además los años que trabajó cobró sueldo, porque cobraba sueldo de la sociedad. Bien, otro aspecto de la personalidad de Urrutia, y sin querer dejar nada afuera, pero hay que dejar alguna cosa afuera porque fue mucho lo que hizo en 22 años.
Estamos hablando de, en 1895, el jefe político, que era Antonio Pan, le pide a Urrutia, que era el presidente de la Junta Económica Administrativa, le pide que le dé un estado de situación de los aspectos municipales, porque él iba a publicar una memoria de la jefatura política del departamento que iba a incluir una cantidad de ítems. Entre ellos quería incluir lo que se había hecho a nivel municipal. Y resulta que Luca Urrutia le dice que sí, pero lo que hablamos hoy de su ego, él hace otro informe, la memoria económica, la memoria de la Junta Económica Administrativa del departamento de 33, de 1894, y lo publica antes de mandarle la comunicación a Pan. Y Pan, que se ve que se enojó en ese momento, porque la memoria de Pan es un libro de cerca de 400 páginas. Y ahí escribe Pan, en el capítulo que tiene que ver con la Junta Económica Administrativa, dice: la Junta Económica Administrativa de este departamento recientemente presentó ese Ministerio de la Memoria de su trabajo correspondiente al año 1894. El señor Lucas Urrutia, presidente de aquella corporación, tuvo la deferencia de enviarme a terminar una copia, o sea, le mandé una copia para torearlo. Entonces, dice que ese importante trabajo hacía publicidad, entonces no lo va a publicar él, lo deja fuera de la memoria departamental. Todo esto, digo, son pequeñeces, pero son cosas que hacen la idiosincrasia de las personas y del pueblo, ¿no? Bueno, y a partir de toda esa cantidad de cosas que me faltaron muchas de escribir de Lucas Urrutia, quise complementar el libro con algunas personas que también fueron importantes, pero en otra época y en otro aspecto. Hay un extenso informe sobre el profesor Aramí Mancebo, el impulsor de la plástica limareña, con datos biográficos, con datos académicos, con algunas fotografías sacadas de un archivo que creo que sus herederos donaron al Museo Histórico. Escribí sobre don Pancho Oliveras, que probablemente nadie lo conoce, muy poca gente, y muchos lo confunden con Francisco N. Oliveras, que no tiene nada que ver, Oliveras, Don Pancho fue hijo de 33 por nacimiento y 33 por sentimiento. Él no era arqueólogo, pero su actividad, su hobby lo llevó a empezar muy temprano en trabajo arqueológico, y a partir de la librería de sus padres, que era la librería Oliveras en Montevideo, él se termina convirtiendo en un museo personal, al punto que es el mayor recolector de piezas del país, de la historia del país. Y ya cuando estaba viejito, alrededor de los 84 años, él dona más de 200.000 piezas de su colección personal para el Museo de Historia Natural, que se convierte en el Museo Nacional de Antropología. Hay ahí detalles también de algunas de las piezas que él consiguió, que son bastante raras, y hay algunas fotos de su relación con 33, porque, por ejemplo, para dar un dato anecdótico, cuando se cumplen el centenario de la ciudad de 33, en 1953, Pancho Olivera organiza 3 misiones, como le llamaba él, a 33, una acharqueada y otra conjunta entre la Quebrada de los Cuervos y la Quebrada de la Tierra. En esas misiones vinieron, por ejemplo, siempre andaba con su esposa, pero vino, por ejemplo, Cedar Biglietti, que tocaba la guitarra y se pasaban las noches tocando la guitarra
al arrullo del Martel Cervantes, el chico que casi me quedó. Luego pasamos a la parte literaria. También capaz que muchas personas ya me han oído hablar de este hombre, de Julián Silva. Y yo creo que merecía estar en la página del libro por su particularidad, no solamente como hombre de letras, sino como no sé cómo decir la palabra, me sale amante, pero no es amante, pero es una persona que siempre adoró a 33. Y las pruebas de ello están en su obra. Julián Silva Serrano nace, yo se lo cuento despacito, de este cortito de Botero en el libro. Julián Silva Serrano nace en la calle Manuel Freire, entre Basilio Araujo y Santiago Badea, acá 33, y a los pocos años se mudan para Montevideo con quien después sería su padre y su madre. En ese momento era solo su madre, porque su padre lo presenta, pero dice que él no tiene nada que ver con el niño. Después se mudan a Montevideo, le da su apellido y lo reconoce como hijo. O sea, no debe haber sido una infancia fácil, pero sí lo deben de haber hecho estudiar, debe haber estudiado bastante, porque nace en 1889 y en 1921 concursa y es el primer olimareño galardonado con el Premio Nacional de Poesía Gaucha. Luego se casa, se muda a San José, se casa con una señora de Artigas, se va a vivir a Artigas, y desde Artigas publica 2 de sus 4 libros, y ahí crea su familia. Tiene 3 hijas mujeres, y cuando nace su hijo varón, en el año 1934, si no me equivoco de memoria, ¿saben qué nombre le pone? Olimar. 35 años después de haber seguido, su único hijo varón se llama Olimar. Y no solamente eso, sino que escribe poesías o poemas recordando a 33, una epíloga a mi pueblo se llama, y habla de la valleja que preside la plaza en el año 34. Y la valleja lo habían bajado de la plaza en el año 18. O sea que es la comprobación, a mi modo de ver, él nunca más volvió a 33. Él escribía de memoria, escribía del Cementerio de la Soledad. O sea, que lo habían mudado en 1900. Era un hombre que recordaba muy íntimamente a 33, entonces por eso lo consideré meritorio de estar en el libro. Luego hay otro capítulo dedicado al doctor Miguel Bañales, de quien seguramente todos hemos oído hablar en alguna vez. Y el doctor Miguel Bañales fue, no soy quien para jugar, pero un personaje que tuvo mucha influencia durante 25 años de ejercicio de la medicina en 33. Hay en el libro algunas fotos familiares proporcionadas por algunos de sus nietos. Lo vemos, por ejemplo, haciendo una autopsia. No olvidemos, no es la autopsia de Dionisio, pero no olvidemos que Bañales fue quien hizo la autopsia de Dionisio Díaz en el año 1929. Pero Bañales además escribió un libro inédito, que nunca lo publicó, del cual también sus herederos me facilitaron una copia, donde cuenta cómo era la vida 33 a partir de 1916 o 17 que él llegó acá, hasta que se fue. Y la tercera característica del doctor Bañales era que él era también un muy eximio coleccionista de piezas
lítica sobre todo. Tenía una gran colección, que en este momento no me acuerdo de memoria qué cantidad era, pero eran como 600 piezas, entre las que se encontraba esta pieza, que es uno de los dos ornitoritos que existe descubierto en el país. En realidad creo que son 5, Marcel me puede ayudar acá, que son 5 o 6 antroporitos que existen, ¿no? Entre ellos creo que ornitoritos son 2 solamente, o sea, con forma de pájaro. Sí, este fue encontrado en la costa de Tacuarí. Se llama ornitorito del Tacuarí, que como dato anecdótico más moderno, hace 2 años sus herederos lo donaron al Museo de Antropología. Hay en el libro, además de los recuerdos de Bañales, además de algunos datos anecdóticos personales, hay algunas fotografías, como les decía, que son muy impactantes por la época, porque él se hizo una fotografía haciendo una autopsia o una curación, porque parecería que el brazo del paciente está atado a la mesa. Pero bueno, otra de las cosas. También dice en este libro recordar a Homero Macedo, ya mucho más contemporáneo, ya mucho más. Pero Homero Macedo sigue siendo, por lo menos para mi generación, el espejo donde uno se mira a la hora de investigar historias, a la hora de buscar verdades, de buscar documentos, porque él también era un investigador incansable, ¿no? Y además dejó un legado entre el que se encuentran los orígenes del Museo Histórico Departamental. Luego también encaré la tarea de tratar de contar en un capítulo solo, aunque es un poquito más intenso, la vida de Francisco N. Oliveres, Francisco Nicasio Oliveres. También todos hemos oído hablar. También es una persona que ha sido poco reconocido por la historia, más allá de que los que estudiamos la historia sabemos el valor que Oliveres tuvo. También hay un par de fotos inéditas proporcionadas por un colega genealógico, no sé cómo se llama, de Tacuarembó, que es emparentado con él por la familia Pais, que era la mujer, se llamaba Dolores Pais, y él me dio una foto del día de la boda de Francisco Oliveres, que también está publicada. Oliveres fue, como les decía, el primer historiador de 33, la primera persona que en el 33, además de aquellos escritos personalizados de Lucas Urrutia, pero fue la primera persona en 33 que buscó, guardó, e inclusive hay un archivo, en el Archivo General de la Nación, hay una carpeta con manuscritos de Oliveres, que es muy interesante de ver, porque es una carpeta borrador para sus libros. Yo traje acá ahora para mostrarles algunos de los libros de Oliveres, pero entre otras cosas fue un destacado productor, filántropo, presidente de esta institución, Club Progreso, durante más de 20 años, de la Sociedad Juventud de 33 durante 27 años, y de cuánta sociedad se le ponía que lo ponían de presidente para que pusiera plata, porque era una persona incansable en el trabajo. Fue presidente de la Comisión Pro Liceo, presidente de la Comisión Pro Escuela 1, de cantidad de comisiones. Ahí están los libros más destacados de Oliveres, que en realidad son como 8. Acá hay 7, que ese es publicado en el cincuentenario del Departamento 33. Datos, apuntes y recuerdos, toponimia histórica de 33 Cerro Largo, el libro de numismática nacional, que es un libro guía a nivel nacional, fue el primer libro de numismática escrito exclusivamente con
con datos uruguayos, pero además la colección de moneda de Oliveres, que era muy importante, fue la base de la colección de monedas de la Casa de la Moneda del Banco República, que hoy, que estuvo hasta hace poco tiempo junto con el Museo del Gaucho, que ahora volvió loco. Una conferencia publicada por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, del que también fue presidente e integrante muchos años, y el libro sobre los pleitos del Ejido, que a todo el que le interese la historia del 33 debería leerlo para sacar sus propias conclusiones respecto a los personajes de la época. Luego, para poner un poco más de onda en un libro, para la gente que le gusta, a partir de una visita que hicimos con algunos amigos, creo que ya por allá por 2016, a la pulpería de Yerbanito, la pulpería misma nos contó una cantidad de cosas. No solamente con la historia del lugar, sino también con un acervo en libros de comercio que son como 60 o 70 libros, los cuales cuentan la historia de la pulpería con varios dueños al frente desde 1892, 93 hasta 1947. O sea, es una verdadera catarata de datos y de personas y de cosas, porque si te pones a estudiar puedes sacar todas las conclusiones que quieras, desde qué se usaba, qué se compraba, qué tela se compraba para hacer la ropa, qué clase de vela se usaba, cuánto vino se tomaba, hasta quiénes eran los vecinos de la zona, desde dónde venía gente a comprarle, si hay o no hay variación, por ejemplo en época de guerra, cuando en la guerra de la batalla del Paso de los Carros, obviamente que el grueso del ejército de Aparicio Saravia pasó por la puerta de ese comercio. No hubo ninguna variación en cuanto a un día normal de venta, ni los días antes ni los días después. Son conclusiones que uno puede ver leyendo esos libros. Y yo lo hice muy también sucintamente, pero con datos sobre, por ejemplo, cómo le pagaban al comercio, y le pagaban con cueros, lana, fruto del país. Y está todo eso registrado en los libros, con la máquina señal de cada uno de los cueros que recibían. Pero además, cada tanto está registrado en cuántas carretas se cargaban, cuántos cueros, cuánto pesaban y para dónde iban consignados a Montevideo. O sea, es una verdadera historia de comercio de una cantidad de años que está definida en esos libros y en ese edificio que lo construyó un francés que fue el segundo dueño del comercio, que se llamó Jean Desplat, pero que ya había un comercio previo en la zona antes que llegara Desplat, que era de don Francisco Fabeiro, que fue el primer Fabeiro que llegó al Uruguay, y que su casa, hoy derruida, tenía una particularidad, que tenía una placa que hoy está en el Museo Histórico. La placa dice 1865, alerta 1876, unión clamo al ser supremo jefe de familia, miremos por nuestros hijos y en favor de ellos, don Francisco Fabeiro y doña Serafina Rodríguez de Fabeiro. Placa igual que esta yo he encontrado en otras dos casas, en zonas cercanas. Esta placa no se ve bien en la foto, pero media rosada. Hay otra placa que estaba en la casa de don Martín Llano, que era blanca, y hay otra placa que estaba en la casa de los Amaro, que era negra. O sea,
no sé si tienen algo que ver o no tienen nada que ver, el tipo de letra es la misma, y la leyenda no es exactamente la misma, pero es muy parecida. Es una pregunta que dejo planteada a ver si tienen algo que ver. Y bueno, y esta familia Fabeiro, cuando deja el almacén de Plat, era carrero, era de los que venía a dejar la mercadería. Y bueno, cuando sabe que va a dejar, intenta poner una pulpería, y como no llegaba económicamente a poder ponerla, se hace socio de un gran comercio que existía en el camino de la Sierra, en el camino de la Ruta 7, Tucumán, que se llamaba una sociedad Martínez y Marín, Comercio del Avestruz, y hace una sucursal de Comercio del Avestruz en este mismo lugar, al que luego se lo compra, luego de casarse con una rica heredera de muerto. No sé si tiene algo que ver, se lo compró después de eso. Y el que hace la casa esa que estábamos viendo. Con los años, tiene 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Los 3 varones se van para el pago de sus abuelos en la zona de Paredes Muertos. Las 3 mujeres se casan con gente de acá de esta zona, se van quedando, y una de ellas se casa con un hijo del primer comerciante, Francisco Fabeiro, y vuelve a ser, a partir del fallecimiento de Plat, este comercio vuelve a ser el comercio Fabeiro, hasta muy entrado del siglo XX. Yo lo conocí en funcionamiento por allá por el 2000, quizás, un poquito menos, puede ser. Entonces es una historia de una casa, de una pulpería, de una zona enrabada en 2 familias, y que considero bastante interesante, y hay datos interesantes que se sacan. Luego de todos esos paseos que hemos hecho en campaña y algunas otras actividades, hemos visto la gran cantidad de cementerios rurales, no hablo de panteones, hablo de cementerios rurales, que hay abandonados a lo largo de todo el territorio departamental y zona adyacente, porque no podemos olvidarnos que los límites departamentales son relativamente modernos y hay cementerios que están fuera de los límites departamentales que se crearon cuando éramos todos un solo departamento, ¿no? Desarrollar. Hay un poco de historia de algunos de los cementerios y hay fotos de muchos de ellos. Y el libro termina con una historia que a mí me parece personalmente de las que más me gusta, porque es la que más me costó investigar, y es cuáles fueron las escuelas, las primeras escuelas cuando se creó el departamento. Yo no puedo creer, sigo sin poder creer, pero está comprobado por documentos, que en toda la parte que el departamento de 33 asume del departamento de entonces Minas o de La Valleja, o sea, desde el arroyo Corrales hasta el Olimar Grande, toda esa parte era de Minas, y en esa parte no había una sola escuela, ni una. En la parte que le asume al departamento de Cerro Largo, había 5 escuelas rurales, más las escuelas urbanas, o sea que había 8. El primer inspector de escuela, Saturnino Roldán, en un año de gestión, duplica la cantidad de escuelas rurales y triplica la cantidad de alumnos que concurrían a ellas. O sea, yo creo que era algo bastante destacable, un hecho de la historia que a veces pasa desapercibido o desconocido. Y bueno, hasta ahí llegamos, en el cuarto. Algún día de esto seguiremos con un quinto, y bueno, esta es la manera que tengo de compartir con ustedes un poquito más de lo que dice el libro y de tratar de que el libro se conozca por otros medios que no sea el del libro mismo. Muchas gracias.